porque de instrumentos débiles e inútiles, Señor, tú nos tomas en tus manos para hacer tu obra. Qué gran honor, qué gran privilegio. Y también a tu pueblo, en la extensión de tu reino, como un solo ser, nos movemos y queremos hacerlos impulsados por ti. Y ahora, al abrir tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo guíe y nos hables por medio de tu palabra, y también nuestros corazones estén dispuestos y listos para recibirla y ponerla por obra. Esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abrid por favor vuestra Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 4. Hoy llegamos a la meta. Hace meses se comenzó un estudio de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa, la epístola a los colosenses, y se ha venido domingo tras domingo, excepto el paréntesis de Navidad, se ha venido compartiendo por distintos hermanos. Gordi, Antonio Morales, Francis, Freddy, Oscar y no sé si alguno más. Pero hoy llegamos al final de la epístola. Leámoslo, por favor. Capítulo 4, versículos 7 hasta el 18. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y no por los que están, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfa, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses, y que la de la Odisea sea leída también a vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Esta parte es la final de la epístola y es como un saludo y una explicación. Pablo no estaba solo allí. Pablo trabajaba en equipo. Dios siempre ha trabajado en equipo. El modelo y el proyecto de Dios es una labor, un trabajo no de los solitarios,
porque hay algunos solitarios que van por ahí pegando tiros ellos solos, sino de trabajar en común. Digo que Dios siempre ha trabajado en equipo porque el Trino Dios, la Trinidad Divina, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, desde la eternidad han trabajado juntos. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio público, siendo como de 30 años, después de haber estado en una familia, en un hogar, trabajando en un taller, sirviendo y elaborando también en equipo, cuando Jesús empieza su ministerio público, lo primero que hace es llamar a algunos para que estén con él. Pasa y ve a Andrés y le dice, sígueme. Y con Andrés su hermano. Y pasa más adelante y ve a Jacobo y le dice, ven. Y con Jacobo su hermano. Y se reúne con un grupo para trabajar. De entre los cuales escoge a 12. Por cierto, yo conocí a Julia en el mes de mayo del año 92. Nos volvimos a ver en agosto del año 92. Mantuvimos alguna correspondencia y en diciembre de ese mismo año yo la llamé por teléfono y le pedí matrimonio. Y a los pocos días le mandé un ramo de rosas rojas para hacerle llegar lo que habíamos hablado por teléfono. Nos casamos después. Ya va a ser 29 años. Sí. Pero me voy a centrar en el ramo de rosas. Eran 12. No, 24. 12 para ti, 12 para mí. Eran rojas, pero de esas que son casi iguales. ¿No os habéis dado cuenta? Que las cultivan y las hacen y el resultado es que las rosas son todas casi iguales. Pues en la lectura que hemos hecho se nombra a 12 personas. Y las 12 bien distintas. Porque Dios no trabaja con, ¿cómo se llama? Donde cultivan ahora las flores, con invernadero. Sino que Dios trabaja con material tomado de las calles, de las ciudades, de los pueblos, de la gente, de en medio de los conflictos de la vida. Y con esos Dios va llamando y va conformando sus equipos de trabajo. Y aquí hay 12 que lo vamos a ir mirando uno por uno, con algunos detalles, para darnos cuenta que aún con muchas diferencias, aún con situaciones muy distintas, aún de estratos muy distintos y muy diferentes, aún con historias personales particulares de cada uno, Dios forma un cuerpo unido por encima de todas las diferencias y por encima de todas las dificultades humanas. Nosotros, los seres humanos, a consecuencia del pecado, nos gusta el aislamiento. Nos gusta que otros no entren en nuestra esfera personal. Dame mi espacio. Pero esta individualidad, este individualismo, no forma parte del programa de Dios,
sino que es una realidad consecuencia del pecado. El pecado, en primer lugar, nos separa de Dios. Nos separa de nosotros mismos y nos separa también de los demás. Pero Cristo, en Cristo y por la obra de Cristo, nos reconcilia con Dios, trae paz a nuestros corazones y nos permite, nos ayuda para trabajar juntos. Y esto pasa aquí. Pablo está en Roma. Está en su primer encarcelamiento. Pablo está preso allí por causa del Evangelio. Su primer encarcelamiento. Pablo está entre los 60 y 70 años. De los de entonces, ¿eh? Ya está un poco mayor. Y al menos está preso ahí 2 años, por lo menos 2 años. Ha alquilado una casa porque le han permitido no estar en una prisión y hay un carcelero en la puerta que está pendiente de él. Pero permiten que otros vengan para hablar con Pablo. 2 años, por lo menos. Pero qué 2 años más provechosos, ¿eh? Qué 2 años más fructíferos. En estos 2 años escribe la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los de Colosa y a Filemón. Posiblemente, muy posiblemente, en este tiempo, que Lucas, que ha estado anteriormente con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero y le acompaña ahora a Roma y continúa después con Pablo, como veremos, en este tiempo, 2 años por lo menos, o 3 podía ser, en este tiempo, muy posiblemente, Lucas escribe el Evangelio y el libro de Hechos. Y digo esto porque Pablo, el primer escrito es el Evangelio. Hechos dice, en el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo tratado, por lo tanto, es después del Evangelio. Y cuando termina Hechos en el capítulo 28, Pablo no nombra, no se refiere, no relata ni la destrucción del templo de Jerusalén, ni otras cosas que suceden inmediatamente después. Y las narraría si ya hubiesen sucedido. Por lo tanto, el libro de Hechos termina de escribirse, se cierra antes de aquello. Y esos son los años 60 cuando Pablo está allí en Roma. De manera que lo que humanamente hablando se podría considerar como una situación complicada, difícil, preso, sin libertad para moverse, restringido allí cuando Pablo está yendo a un lado y a otro, ha corrido toda Asia predicando el Evangelio. Y ahora Dios da que esa aparente situación difícil y complicada, Dios la hace fructífera. Ese es el Dios vivo y verdadero. Ese es el único Dios. El único que es capaz de sacar bienes de nuestros males. Y de en medio de nuestras circunstancias más complicadas y difíciles, sacar muchas bendiciones. Pues mirad, Pablo ha recibido un informe desde Colosa a través de Epafras. Le dicen cómo está en Colosa, y Pablo responde a esta situación. Vamos al texto. Hagamos ese recorrido por esta galería de personas. Todo lo que
a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Pablo envía a Tíquico, a Colosa, desde Roma, portando esta carta y las otras, y informándole a la iglesia en Colosa de cuál es la situación en la que está Pablo. Mirad, hermano, cada iglesia local debe tener conciencia de que hay siervos de Dios en otros lugares que necesitan apoyo. La iglesia no puede vivir, la iglesia local no debe vivir para sí misma. La iglesia local tiene que vivir para la gloria de Dios, la extensión del evangelio, la edificación de los creyentes en colaboración. Y Pablo dice aquí, bueno, os envío a Tíquico y él os informará de todas las cosas que tienen que ver conmigo. Él os lo hará saber. Y mirad, llama a Tíquico amado hermano. Le llama fiel ministro y consiervo en el Señor. En el capítulo 1, versículo 7, como habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, en este equipo, Pablo no es el superior, no es el jefe, no es el mandamás. Para Pablo, Tíquico y Epafra no solamente son amados hermanos y fieles siervos, sino que son fieles ministros, sino que son consiervos con él. Es decir, él tiene la autoridad de apóstol porque Cristo se lo dio. Con el último apóstol ya no hay más apóstoles. Bueno, sí hay apóstoles. En la actualidad hay apóstoles. Falsos apóstoles. Pero hay 12 apóstoles. Hubo 12 apóstoles. Pero él no usa su condición de apóstol como un elemento para estar por encima de Epafra o de Tíquico, sino que son consiervos. Hermano, es importante que sepamos todos nosotros ponernos a la altura de los demás y no considerarnos como superiores a otros. Qué importante es esto, ¿eh? Vivimos en un mundo donde todos compiten a ver quién es el que ocupa el primer lugar. A ver quién es el que tiene mayor autoridad. Entre vosotros no será así, dijo el Señor Jesucristo. El que quiera ser primero, se haga el último. El que quiera ser el jefe, que sirva a los demás. Y Pablo lo pone en práctica, lo lleva adelante. Mirad lo que dice, versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones, conforte vuestros corazones. Tíquico no fue allí para pedir ayuda para Pablo. Tíquico fue allí enviado por Pablo para informar y para confortar los corazones de los otros. Porque todos necesitamos consuelo, ayuda, ánimo. Y seguro que Tíquico llega a Colosa y le dice, mirad, aunque Pablo, nuestro querido hermano Pablo está preso, sabed que Dios lo ayuda, Dios lo fortalece, Dios lo sostiene. Alegraos, confortaos en la fidelidad de Dios. Versículo 9. Envía a Tíquico y lo hace con Onésimo, amado y fiel hermano. Onésimo. Hermanos y hermanas, es importante que tomemos una perspectiva del Nuevo Testamento. Pablo llega a Roma.
porque él ha apelado a César y está allí preso con cierto grado de libertad para recibir gente. Onésimo está en Roma porque ha huido de su jefe Filemón. Onésimo algo le ha hecho a Filemón, seguramente algo le ha robado, y siendo un esclavo de Filemón, un siervo de Filemón, ha huido de Filemón. Y está en Roma. Y allí conoce a Pablo. Y Pablo le predica el Evangelio. Onésimo se convierte y ahora Pablo lo envía de nuevo a Colosa como hermano y fiel ministro. Y Onésimo llevaba una carta para Filemón. Y Pablo le dice a Filemón, oye, recibe a Onésimo, porque si en otro tiempo te fue inútil, ahora te es útil. Y lo que te deba, apúntalo a mi cuenta. En lo que te haya defraudado, apúntamelo a mí. De manera que también allí, en la estancia de Pablo en Roma, fue una oportunidad para que Onésimo se convirtiera y empezara otra vez el proceso de restauración. Y uno piensa y dice, bueno, ¿cómo es posible que todo esto surja? Porque la mano invisible de Dios se mueve en los entresijos de nuestras historias personales. Porque la misericordia de Dios se mueve en todas nuestras circunstancias, cuestiones que no entendemos, que nos resultan dolorosas, que son tristes y nos hacen llorar. Pero esperemos, sepamos esperar que Dios es el Dios de la restauración. Y todas esas cosas las usa para nuestro bien. Todo esto no me lo invento, ¿eh? Esto está en la epístola a Filemón. A Onésimo, al cual engendré en mis prisiones. Engendrarlo espiritualmente. Por lo tanto, esto tiene que ver con lo que ha pasado allí. Ahora, versículo... Estamos en el 9. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones. Ahora viene el saludo de tres cristianos judíos. No me voy a parar en detalles, pero porque no quiero, porque si no, no me invitáis más. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Qué os llama la atención ahí? En esa expresión. Pensadlo. ¿Qué os llama la atención en esa expresión? Aristarco, mi compañero de prisiones. Aristarco no estaba preso. El único que estaba preso allí era Pablo. Pablo era el que estaba preso. Pero Aristarco estaba acompañando a Pablo en sus prisiones y le llama compañero en mis prisiones, porque comparte con él, está con él. Hermanos, y no hace falta que estemos enfermos para ser compañeros de los que están enfermos.
Y no hace falta que estemos llorando si somos compañeros de los que lloran. Pero es importante que sintamos la necesidad que el Espíritu Santo quiere poner y pone en nuestros corazones de estar al lado de. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Otro. ¿Os acordáis, no? De Hechos. Marcos fue el causante del conflicto serio y gordo entre Pablo y Bernabé. Cuando van a comenzar el segundo viaje misionero, hay una disputa entre Pablo y Bernabé, no pequeña, que tiene como resultado que Pablo va en una dirección y Bernabé va por otra, y esa disputa es a causa de Marcos. Porque en el primer viaje Marcos se volvió atrás, es decir, cuando vio la dificultad, la lucha y el conflicto, Marcos, un poco cobardemente, digámoslo, se vuelve atrás y ahora cuando van a hacer el segundo viaje, Marcos dice, yo quiero ir. Y dice Pablo, no puedes venir. Antes te volviste atrás, ahora no puedes venir. Y ahora Marcos desde Roma va a Colosa a llevar saludos del apóstol Pablo. Y no solamente eso. Cuando Pablo después escribe la segunda epístola a Timoteo, otra vez perspectiva del Nuevo Testamento. En estas primeras prisiones de Pablo es puesto en libertad. Sale a predicar, viaja en algunos lugares, posiblemente a España llega, cuando después es vuelto a meter en la cárcel y en este caso ya muere. Cuando Pablo le escribe a Timoteo la segunda epístola, es en la segunda prisión de Pablo, después de haber venido a España. Y le dice, mándame a Marcos, que me es necesario. Es decir, aquel que causó problemas, lucha, una división, un conflicto serio, ha sido restaurado de manera que no es solamente portador de los saludos de Pablo a Colosa, sino que después, más adelante, Pablo dice, enviadme a Marcos porque lo necesito. En ese manojo de 12 hay de todo, Hay de todo. Pero este Marcos es un restaurado. Y hay 3 personajes en el Nuevo Testamento, o mejor, 3 hombres en el Nuevo Testamento que influyeron de una manera decisiva en la restauración de Marcos. Bernabé, su tío, hijo de consolación significa su nombre. De manera que seguro que Bernabé le da a Marcos afecto y cariño. Pablo, que le da enseñanza y disciplina, corrección. Y Pedro, y digo Pedro, porque el apóstol Pedro dice, mi hijo Marcos no era hijo natural de Pedro, sino que se había convertido con Pedro. El Evangelio de Marcos es escrito con la ayuda de Pedro. Y Pedro, que le da enseñanza. Y posiblemente Pedro pensaría con Marcos, mira, es verdad, actuaste cobardemente.
abandonaste tu lugar y te volviste atrás. Pero Marco, yo también lo hice. Yo también negué. Delante de una criada negué no conocer al Señor. Así que, Marco, hay restauración. Y hermanos, a veces nosotros somos muy dados a juzgar, condenar y a justiciar, todo en un mismo hecho, ¿eh? Lo juzgo, lo condeno y me lo cargo. Yo no quiero saber más de este. Hermanos, y todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho lo que no debíamos de hacer. Pero si Dios restaura, recibamos también. Yo estuve ayer en Los Naranjos, en el retiro de hombres, y tuve el gozo y la bendición de ver a algunos que hacía muchos años que no veía, y con algunos con los cuales habíamos tenido alguna diferencia. Pero hermano, si Dios entierra en lo profundo del mar y no se acuerda más de mis pecados, ¿quién soy yo para acordarme de los otros? Bernabé, cariño. Pablo, corrección. Pedro, enseñanza. Resultado, restauración. Hagámoslo todo para restauración. Y mira lo que dice acerca de Marcos, acerca del cual también habéis recibido mandamiento. Si fuera a vosotros, recibidle. Oye, que esto no es solamente algo que me afecte a mí, esto afecta a todos. Así que si fuera a vosotros, recibidle. Estos son los tres cristianos de origen judío, pero ahora hay tres cristianos más de origen gentil. Bueno, he dicho, y no he nombrado a Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. Los tres cristianos judíos que estaban allí. Y ahora va a hablar de otros cristianos de origen gentil. Epafra, Lucas y demás. Os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, es decir, era natural de Colosa, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo, en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en la Odisea y en Hierápolis. 12 nombres y 3 ciudades. Colosa, la Odisea y Hierápolis. Pero Epafra, tiene como ministerio especial la oración. Siempre orando por vosotros. La idea es siempre en la lucha que implica orar a favor vuestro, para que estéis firmes. Hermano, no es de poco valor la oración. Es más, es fundamental. Es verdad que necesitamos recursos materiales, es verdad que necesitamos apoyo personal, pero sobre todas las cosas necesitamos oración, mucha oración. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Siempre rogando encarecidamente,
Es decir, librando una batalla, luchando contra sus propios intereses, contra sus propios proyectos, contra sus propios tiempos, para orar por vosotros, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en la Odisea y en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. Creo que no se le da el valor importante que tiene el ministerio de Lucas. Escribió más que el Evangelio y más que Hechos. En casi todo el segundo viaje misionero de Pablo, Lucas iba con él. En el tercer viaje misionero iba con él. Ahora está en Roma en prisión y está allí con él. El médico amado. Dios le ha provisto de alguien también que cure o que cuide de la salud de Pablo. Volvemos otra vez. Pablo es puesto en libertad porque no llevaban carta de acusación y no encontraron ningún motivo. Está viajando, vuelve otra vez, lo llevan a Roma y allí muere. Cuando escribe la segunda carta a Timoteo, le dice, todos me han dejado. Solo Lucas está conmigo. Y debemos decir, Lucas, gracias. Gracias. Porque uno se mantuvo allí con Pablo y estuvo a su lado y se ocupó de él. Lucas, el médico amado. Tengo ganas de darle un abrazo a Lucas, ¿eh? Hemos hablado de Epafra, hemos hablado de Lucas y ahora aparece Demas. Y Demas. Y Demas. Nada más. De Demas escribe poco tiempo después el apóstol Pablo. Demas me ha abandonado. Se ha ido amando al mundo. Qué triste, ¿no? No sabemos si era joven, mayor, ni qué oficio tenía. Cristiano gentil o manifestado cristiano gentil, pero que unos años después el mundo lo ha atraído, el mundo lo ha seducido. Los afanes del mundo, las cosas del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hermano, tenemos que estar preparados para todo. Porque algunos se volverán atrás. No he dicho que apostatarán de la fe. He dicho que se volverán atrás. Dejarán de reunirse, dejarán de servir, se entregarán a la corriente de este mundo. Es que tengo negocio, es que se me ha presentado una oportunidad, es que esto no lo puedo dejar pasar, es que también el mundo está para disfrutarlo. Demas me ha dejado, amando a este mundo. Estaba allí con Pablo y después lo abandona. También lo hemos visto, ¿o no? Y no será extraño que lo veamos. Pero dejemos las cosas en las manos de Dios.
Sin embargo, hay una solución, hay una vacuna preventiva para que no pase lo que le pasó a Mema. Para que no nos pase, porque si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, ¿eh? La vacuna es puesto los ojos en Jesús. Si apartamos los ojos de Jesús y dependemos de nosotros, nos llevaremos decepciones. Si apartamos los ojos de Jesús y miramos al mundo, podremos ser seducidos por el mundo. Pero si nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, ¿quién nos apartará? Si cada mañana, cada noche, cada día nos alimentamos de la palabra y cultivamos una relación profunda, íntima con el Señor Jesucristo, eso es como el ancla que nos sostiene firme ahí. Podrán venir mareas, terremotos, maremotos, tormentas, pero si el ancla está puesta firme en el Señor Jesucristo, nada nos apartará. Terminamos. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Qué bueno que haya comunión entre las iglesias, ¿eh? Hemos quedado, Antonio Morales y yo, hace un rato, que cuando esté el local de Cazalla abierto, el día que yo tenga que venir a predicar aquí, alguien de aquí va a predicar allí. ¿No? Porque es que de eso se trata. Y necesitamos también colaboración, porque es que en la alabanza, en la música, pero Dios hará. Pero saludad a los de la Odisea. Mira, cuando esta carta sea leída entre vosotros, mandadla a la Odisea y la que yo he mandado a la Odisea, la leáis también vosotros. Porque la palabra de Dios es para todos. Y nombra a Ninfa. Y a Ninfa. Y la iglesia que está en su casa. Allí en la Odisea no había solamente una iglesia local, había varias. Seguramente una en casa de Filemón, seguramente una en casa de Ninfa y alguna otra más. Pero qué privilegio de esta hermana, su nombre está puesto ahí porque su casa estaba abierta como lugar de reunión para la iglesia de Dios. Termino en un instante, pero esto lo leo primero con el nombre y después sin el nombre, ¿vale? Versículo 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Digo a Manolo, a Paqui, a Jorge, a Cristian, Freddy, y a Cristian se lo dices tú de mi parte, por favor. A Juan Antonio, Manuel Ricardo, José Luis, oye, cumple tu ministerio en el Señor. Realiza, lleva a cabo la obra que Dios tiene para ti. Porque esto es lo mejor de la vida. Es más, esta es la vida. Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que merece la pena. Dios tiene un plan para ti, Dios quiere que tú realices una labor, cumple ese ministerio. Hermano y hermana, si 4:17 lo pones en tu corazón, gloria a Dios. Si nada más que te acuerdas de eso, pero lo llevas a cabo,
Gloria a Dios. Cumplamos nuestro ministerio. Hagamos lo que nos corresponde. Y de Dios se recibirá la gloria o el reconocimiento. Mira que cumplas tu ministerio, porque después Dios te va a pedir cuenta. Porque somos siervos de Él. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Sabéis que posiblemente Pablo tenía una dificultad de visión, de vista, y entonces un secretario o amanuense, él iba dictando y iba escribiendo. Pero cuando llega al final de la carta dice, déjame que ponga el sello. El Fondo Histórico le encantaría tener este trozo con la firma de Pablo, porque tenemos uno con la firma de Casiodoro de Reina. Pero Pablo dice, déjame que firme ponme aquí. La salutación es de mi propia mano. Pablo. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Porque mirad, hermano, sin la gracia no hay nada. No es en nuestra fuerza, no es en nuestros recursos, no es en nuestras voluntades, no es en nuestra disposición de trabajo, de sufrimiento, de lucha. Es la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Pablo dice, mirad, yo he trabajado más que ninguno, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Y hermano, hermana, ¿tú te crees incapaz? ¿Te sientes débil? ¿Crees que no te corresponde, que no es para ti, que tú no puedes, que tienes miedo, que tienes angustia, que te da pavor? Acógete a la gracia. Depende de la gracia. Pablo tuvo que aprender esta lección. Hay un mensajero de Satanás que me ha sido dado y me abofetea. Le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira, tú con todas tus debilidades, yo con todas mis limitaciones, cada uno de nosotros con nuestras luchas y nuestros conflictos, no podemos hacer nada. Pero en la gracia de Dios podemos hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres cumplir tu ministerio? La gracia de Dios es contigo. Dale lugar a la gracia de Dios. Señor, gracias porque tú eres el Dios generoso, el Dios que reparte en abundancia, el Dios al cual pedimos y nos das. Y te pedimos fe. Y te pedimos, Señor, sabiduría. Y te pedimos, Señor, un corazón conforme a tu corazón. Y te pedimos, Señor, que nos hagas conscientes de nuestra debilidad, pero también responder a tu llamamiento de cumplir tu ministerio y acogernos a tu gracia. Te ruego en esta mañana, en cada corazón, en cada pensamiento, en este lugar, que tu Espíritu Santo nos haga oír tu llamamiento y nos lleve a depender de aquel que es la fuente de la vida. Gracias por tu palabra que es perfecta y completa. Y ayúdanos, Señor, porque te necesitamos.
en el nombre de Jesús. Amén.